Con los ojos del alma. Hola, muy buen día para todos nuestros radioescuchas. Hoy estamos aquí con un capítulo más de su podcast Con los ojos del alma. Como siempre, en nuestra mesa de trabajo, Carolina Guarín. Hola, ¿cómo vas? Elizabeth Pelayo. Hola, buenas tardes. Hoy no nos acompaña Nancy, pues por cuestiones de salud. Esperamos que se mejore pronto para que esté acá con nosotros, con su particular emocionalidad. Hoy tenemos un invitado muy especial, al cual le queremos presentar a todos ustedes, el señor Jonathan Rosero. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, Diego. Hola, David. Hola, Carolina, Elizabeth, y a todos los podcasters, todas las personas que nos escuchan, un saludo gigante y gracias por esta invitación. Bueno, además de Jonathan, nos acompaña un ser muy especial y querido para él, su señora madre, la señora Nayibe Oviedo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mi nombre es Nayibe Oviedo, como lo acaba de decir el compañero. Gracias por esta invitación y para lo que necesiten, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como les contaba, hoy estábamos acá con Jonathan. Él es un chico con discapacidad visual de nacimiento. Y el día de hoy lo traemos a este programa, a este capítulo, que es muy especial. Y pues queremos que Jonathan nos cuentes algo de ti, por favor. Bueno, pues habíamos conversado extra micrófono y alguien me decía que las personas que nacen ciegas nacen con un chip con el que todo viene aprendido, como por ósmosis. Ese es el mito que se ha creado en nuestra sociedad, y pues no es así. Yo soy ciego de nacimiento como producto de un embarazo de alto riesgo. Nací de 5 meses de gestación, o 5 y medio. Aquí mi angelito nos podrá corroborar después. Ese pequeño detalle hizo que la incubadora, o bueno, las diferentes condiciones, no le vamos a poner etiquetas, no permitieran el desarrollo óptimo del nervio óptico, de la retina, y entonces las retinas se quemaron y se desprendieron de los 2 ojos, lo cual me dejó ciego. Digamos que a raíz de eso pues empieza toda una vida llena de mucho esfuerzo, de mucha constancia, de mucha dedicación, de muchos retos, como por ejemplo el entrar a, primero que todo, a ser parte de un mundo en el cual los niños o los bebés empiezan a entrar porque pues dicen que los ojos son la ventana del alma y también son la ventana que se les abre al mundo. Entonces el primer desafío, creo yo, fue entrar a ser parte de un mundo completamente visual. Entonces crearle a un bebé recién nacido la necesidad de caminar, de gatear, de explorar, porque el bebé explora lo que ve, pero cuando no lo ve, pues ¿cuál sería esa necesidad de explorar? Lo que escucha, pero si está en un cuarto encerrado y solo oye un radio, tal vez ese será su mundo. Lo cerca o lo lejos que tenga una radio, lo cerca o lo lejos que tenga una ventana para escuchar el sonido de los pájaros si es de día, o para sentir el viento si es de noche. Entonces todo empieza un montón de desafíos. En primer lugar para eso, en segundo lugar pues ya para entrar al área de la escolaridad y tener que meternos a empujones
también en una sociedad que para ese momento no concebía el hecho de que una persona con discapacidad visual pudiera estudiar a la par con otros chicos en un colegio completamente regular. Y así sucesivamente la universidad. Yo soy, gracias a la ayuda de Dios, al apoyo de mis padres, de mi hermano y de mi familia, y por supuesto al gusto que le tengo a esta profesión, soy comunicador social. Y pues todo, como les digo, desde un principio, desde el primer aliento de vida, creo que ha sido un desafío. Entonces yo creo que la vida es una batalla constante donde las victorias son el reflejo de lo que somos. Señora Nayibe, devolviéndonos un poco en toda esta parte de la historia que nos ha contado, de su historia, de la historia de Jonathan y pues por supuesto también de la suya. Jonathan nace de 5 meses y medio, bastante prematuro. ¿En qué momento a la señora Nayibe y al papá de Jonathan les dice, Jonathan es ciego? Bueno, cuando él nació demasiado prematuro, estuvo en cuidados intensivos, luego pasó a incubadora. Le hicieron una serie de exámenes en el hospital para verificar que él pudiera ser entregado a su familia. Dentro de esos exámenes en ningún momento nos dijeron que él iba a tener problemas con su visión o cosas así. Luego de tenerlo en la casa, que eso fue hacia los 3 meses de nacido, más o menos, porque él duró 2 meses y medio en el hospital. Entonces, después de tenerlo en la casa, pues empezamos a observar que él tenía como unas telitas en los ojos, como si fuera, pues mi suegra tiene los ojos verdes. Y en un comienzo pensamos que él era el único nieto que había heredado el color de sus ojos. Pero resulta que no, eran unas telitas que le protegían sus ojos, pero a la vez eran como de color lechoso. Entonces, pues decidimos en ese momento llevarlo a la clínica, que le hicieran un estudio, y es allí con esos estudios cuando se detecta que él realmente no tiene visión. Uno como mamá, ¿qué piensa en ese momento, señora Nayibe? ¿Qué actitud? No, uno como mamá se le cae el mundo encima. Sí. Yo, pues obviamente, mientras que el periodo, eso es un proceso de duelo, como cuando falta una persona en su familia, un ser querido. En este momento era la vida de mi hijo, y pues yo sentí en que había fallado. O sea, primero uno se pone a culparse y a pensar en qué fallé, por qué sucedió esto, a renegar hacia Dios y hacia lo que uno cree, porque uno nunca jamás uno espera que un bebé nazca con alguna deficiencia o con alguna discapacidad. Uno siempre quiere sus hijos sanos y fuertes, ¿no? Como dice la propaganda. Uno no cree que es una bendición. Exacto. Entonces, pues al saber esto, primero temor de cómo afrontar una situación. Porque uno, si no sabe uno criar un bebé que tiene todos sus sentidos y que viene completico, pues mucho menos una persona que le falta su visión, que pues para mí pensaría yo que es uno de los órganos más importantes y vitales del cuerpo humano. Sí, señor. Entonces, pues yo sí, tanto como lo admiro a él, admiro a todas las personas que han salido adelante y las que no, porque es muy difícil. ¿Qué puesto tiene Jonathan de hermanos? O sea, ¿es el mayor, el menor? Él es el menor de 2 hermanos. El consentido. Sí. Mimao. Mi madre. Sí. Señora Nayibe, bueno, o sea, Elizabeth, Diego y pues Nancy, que hoy no nos acompaña, son mamás. Yo no Diego tengo es mamá. hijos. Yo no soy mamá, Bueno, Él puede pero ser papá. tú tienes una hija, una niña. una hermosa niña. Ujú. Ese tránsito entre la parte de la adaptabilidad de mientras él empieza a gatear, a tratar de caminar, ¿cómo lo lleva la familia Rosero Oviedo?
No, ese proceso sí, pues la verdad fue demasiado doloroso y frustrante porque yo no aceptaba. Yo no quería que nadie viera a mi hijo, yo no quería que nadie me preguntara por él. Yo me encerré con él, yo no hablaba con nadie, no hacía sino llorar. Tuve que ir obviamente a psicología. Estuvimos en un comienzo en el hospital donde yo lo llevé, me dieron la única opción, que era el centro de rehabilitación de San Cristóbal. San Cristóbal Sur, que era el único que había como en ese momento, porque el INSI pues todavía no hacía como esa integración de niños pequeños, y si lo hacía era mínimo. Entonces me sugirieron el de San Cristóbal, que es el centro de rehabilitación que había en el momento, y pues yo fui allá y pues para nada me gustó, porque pues yo sentía como que fuera un castillo como de los cuentos de terror, y frío, y de hecho pues su arquitectura y su forma de, uno siente que abren las puertas y suena por allá. Es el que queda en toda una esquina, ¿cierto? Que es un edificio. Sí, allá arriba después del 20 de julio, subiendo por San Sí, Cristóbal. que es una esquina y es. Porque hay sitios que a uno nomás de solo entrar uno dice, yo aquí no quiero volver. No, yo me Nada. puse a llorar, y entonces salió la directora y me dijo, ¿qué le pasa, mamá? Le dije, no, es que una señora salió y me dijo, no, es que aquí usted tiene que venir, dejar su niño el lunes y recogerlo el viernes. Le dije, yo no voy a hacer eso. Uy, no. ¿Perdón? Sí, entonces yo me puse a llorar y yo dije, yo no quiero estar acá. Y la directora salió y me dijo que qué me pasaba. Entonces yo le dije, es que me dijeron que aquí tengo que dejar a mi hijo, yo no lo voy a dejar. Me dijo, no, mamá, aquí también hay rehabilitación por horas. Y así empezó el proceso, pues acompañado de ese proceso vino psicología. Y pues la ayuda de Dios primeramente, porque yo renegué mucho hacia Dios. Yo decía, para mí ya Dios no existía en un comienzo. Yo dije, cuando él nació, pues él nació como perdonen la comparación, pero era como un feto de esos que nos muestran en los laboratorios de química entre un frasco. Con 5 semanas le cabía en la mano. Sí. Con 5 meses. Sí, era como esos feticos que le muestran a uno para conocer el cuerpo humano y para ver cómo se cría un bebé en el vientre y esas cosas. Así nació él, sin cejas, sin pestañas, sin piel. Se le notaban las venas porque la pielecita era como Muy la delgada. cara. Sí, como una telita del huevo, que se le ve todo, era translúcida, se le veían las venas, no tenía uñas, nada. Sus venitas eran más delgadas que una aguja. Les tocaba ponerle el suerito y lo que le ponían era por la aorta, porque no tenía, las venas eran más delgadas. Bueno, entonces pues él nació pues demasiado chiquitico. Y entonces me decían pues que él no iba, o sea, que él tal vez no lo iba a lograr. Y después de 2 semanas de nacido, la doctora me dijo, de pronto él lo puede lograr, pero no sabemos cómo que, porque pues él tiene muchas inconsistencias, él tiene muchos diagnósticos. Esos pronósticos tan... Sí. Y la empatía de La los empatía. médicos. Los diagnósticos crueles. ¿Él en algún momento estuvo en plan canguro? Sí, Sí, debió haber bastante. estado en plan canguro. Sí, apenas salió de la clínica, fue Sí. todo un año en plan canguro. Y siempre le tocaba su merced. Pues mi esposo Oh. me ayudó bastante, sí. Y pues pesó muy poquito, pesó 900 gramos cuando nació. Entonces pues tocaba obligatoriamente darle protección, casi no se podía ni bañar, solo se limpiaba para que no se bajara de peso. Sí, porque Cuando- hasta el simple hecho de bañarlo lo podía bajar a 200, 300 gramos. Sí. Entonces, pues de verlo así, yo le decía, Dios mío, pues si no me has de dejar a mi niño sano, llévatelo. Yo en un momento le dije. Y cuando él me lo entregaron, pues yo asumí que él estaba sano. De hecho, nunca me dijeron que él tenía alguna discapacidad o algún problema de salud.
todos los exámenes que le hicieron, tanto digestivos como de respiración, de movimientos, estaban bien. Entonces cuando ya a los 3 meses de tenerlo yo en la casa, que lo llevamos a oftalmología por particular, que nos dicen que el niño no ve así como tan cruel, porque el doctor no pensaba que nosotros no supiéramos aún que el niño no veía. Entonces él lo hizo no tanto de ser cruel, sino que él asumió que nosotros ya lo sabíamos. No fue asertivo. Entonces pues casi me mata. Obviamente eso debe ser un golpe muy, muy duro para cualquier mamá o cualquier papá responsable que le digan, no, es que su niño aparte de prematuro es ciego. Sí. Y pues todo el proceso después fue plan canguro, como dices. Sí, plan canguro. ¿Cuánto duró en plan canguro? Hasta 1 año. Hasta que completó 2.800 gramos. ¿Y cómo fue después la etapa de Jonathan, sus primeros, el gateo, sus primeras experiencias con el mundo? Sus primeros meses después de salir de... Bueno, pues después de que salimos del duelo, porque fue una etapa larga, se demoró muchísimo en caminar. Él se paró, o sea, al levantarse sobre sus pies, sosteniéndose, desde que tenía 9 meses de nacido. Pero para que se soltara solo a caminar, caminó hasta los 2 años y medio. Pero ¿cómo lo guiaba su merced? ¿Cómo hizo? Porque bueno, uno cuando los hijos son bien, pues ellos por intuición. No, nosotros, después de que asimilé el proceso y entendí que no había otra opción que era la de ponerse la camiseta y batallar, porque es que eso es lo más difícil, Sí. asumir el reto. Sí. Entonces yo empecé a buscar, a averiguar, entonces yo le hacía juguetes. Pues en ese tiempo la economía de nuestro hogar estaba muy deteriorada y pues no había dinero suficiente para comprarle cosas, entonces yo le hacía muchas cosas sonoras con vasos, con botellas plásticas, con granos por dentro, con granos de semillas o de granos que nosotros comemos como lenteja, frijol, garbanzo, sí. cosas así. Sacó a flor toda esa creatividad Sí. para poder guiar a Jonathan. Sí, de hecho, Dios me dio una capacidad muy grande para salir adelante, una inteligencia que yo jamás pensé que lograra hacer tantas cosas como las que he hecho por él. Eso quería preguntarte, o sea, tú lo hiciste empíricamente, o sea, tú no tenías un conocimiento de una pedagogía, una terapia, absolutamente nada, tú lo hiciste, te llegó a la cabeza hacerlo, para Sí. sacarlo adelante. Sí, porque cuando uno le hablaba, cuando él era bebé y uno le hablaba, él trataba de buscar con su cabecita como que de dónde es el sonido. Entonces uno se daba cuenta. En cambio, cuando uno le mostraba cosas, un bebé uno le muestra objetos rojos, verdes, amarillos. Y los trata de coger. Y los trata de coger y él, para él eso no significaba absolutamente nada. Entonces me fui dando cuenta que la cosa era por el oído, ¿no? Entonces le estimulábamos mucho con música, con instrumentos musicales, con juguetes hechos en casa. Toda cosa que hiciera ruido, una bolsa, cosas tan sencillas como una bolsa que él tuvo de juguete hasta grande. Empezaba con una bolsa a hacer así, arrugarla y volverla a estirar y volverla. Y para él eso incentivaba su oído. Entonces, como por medio de la actividad sonora, él seguía cosas. Ujú. Entonces, por ejemplo, para gatear o para que él se moviera, tocaba con un objeto. Y el objeto se lo colocábamos cerca, se lo colocábamos lejos. Y cuando estaba lejos, pues él trataba de alcanzarlo. Entonces fue como la estimulación primera que él tuvo como bebé. Y para caminar, pues ya me tocó hacerle unos deslizadores con lazos, con tubos PVC, le hacía en la sala, en
para que pasara de una silla a la mesa, por ejemplo, le ponía lazos y alrededor le ponía PVC. Entonces él lo cogía como pasamanos y iba dando sus primeros pasitos. Y cuando ya yo lo vi que él ya casi que corría pero no se soltaba, nunca se soltaba. Entonces ya se le colocaba como a los niños un pañuelito acá en el pecho y se les sostenía. Y poco a poco se les va soltando. Pero fue duro el trabajo con él para que se soltara. Y la estimulación siempre fue sonora. Siempre. Pues la felicito porque no todas las mamás tienen esa capacidad de superarse y de sacar a su hijo adelante. Es de admirar y no, de admirar sí, y, o sea, no abandonarlo. No, y también felicito a su esposo porque hay hombres que ven que nace un niño con discapacidad y se van. Sí. Entonces los felicito y los admiro porque el ser papás no es un papel fácil, y más con un hijo con discapacidad el papel es aún más satisfactorio y van a venir muchas bendiciones, muchas. Amén. Sí, señor. El hermano mayor de Jonathan, ¿cuántos años le lleva? 2. Entonces me imagino él también a la par con su hermano. Sí. Yo no me alcanzo a imaginar la alegría que ustedes sintieron cuando él empezó sus primeros pasos solo, porque uno mejor dicho, uno se vuelve loco cuando los ve haciendo sus primeros pasitos. No solo eso, Sí. no solo eso, mire que con ellos, con ustedes, con cada proceso, solamente el hecho de que cuando él era bebé, lograra coger su tetero con las 2 manitos y tomárselo solo. Para un niño que no ve, eso es tan complicado, porque ellos aprenden todo es viendo. Sí. Y así uno le pusiera las manitos, él soltaba. Entonces, para amarrarse un zapato, para coger la cuchara, para empezar a comer, ustedes saben que todo en el mundo y en la vida es repetitivo. Y si yo le doy al bebé de frente, el bebé va a coger la cuchara y no se la va a llevar a la boca, sino va a querer darle a alguien como uno lo está haciendo con él. Y yo no entendía cómo era, por ejemplo, ese proceso. Hasta que un día una tiflóloga me dijo, no mamá, cualquier cosa que usted le quiera enseñar al niño, al bebé, tiene que ubicarse en la forma que se lo quiera enseñar a él. Entonces me tocaba hacerme detrás de él, cogerle la mano y llevarle la mano a la boca, pero la de él, para que él entendiera el movimiento, porque de otra manera no para lo que hacía. copiara ese movimiento. Correcto. De llevarse la cuchara. Exacto. El efecto espejo con nosotros no sirve. No sirve. Porque si tú le dabas como se le da normalmente a los bebés, él iba a querer hacer exactamente lo mismo. Exacto. Él cogía la cuchara y era a darme a mí. Yo, no, mi amor, para tu boca, y él no entendía. Él era muy niño, pero no entendía. No, yo de eso no me acuerdo. Y Jonathan, ¿en qué momento como que adquirió como conciencia? Como esa conciencia de decir, de aquí para adelante me toca actuar como ella me diga? Uy, qué pregunta tan difícil. Lo ponchamos. Yo creo que yo no, o sea, yo creo que eso no fue algo que yo asimilara. Yo creo que eso fue algo, así como ustedes dicen que los bebés por instinto caminan, por instinto gatean, por instinto exploran, por instinto buscan. Mi única relación con el mundo, estamos hablando entre la primera infancia, los 2, 3, 5, 7 años. Mi única relación directa con el mundo era ella. Me explico. Si yo iba a una piñatica, vamos a ponerlo en términos así como muy... Yo iba a una piñatica y de pronto a los niños les estaban enseñando un juego. Pero como todo es visual, los niños repiten, hey, 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 boogie, boogie, hey. Y suben las manos, hey, 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 boogie, boogie, hey. Y mueven los deditos, hey, hey, hey. Pero yo solo decía, hey, 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 boogie, boogie, hey. Y así, estático.
hasta que no llegara este angelito a decirme por detrás, a moverme las manos, hey, 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 boogie, boogie, hey. Entonces yo entendí, sin proponérmelo, que ella era mi tabla de salvación, que cualquier cosa que yo no entendiera en el mundo, por eso es que yo digo que ella es mi angelito, cualquier cosa que yo no entendiera en el mundo, ese angelito iba a estar ahí sin que yo la llamara y le dijera mamá. Ese angelito iba a estar ahí para decirme, ni siquiera para decirme, sino para hacerlo conmigo la primera vez y darme ese cambio de primera. Yo no sé si Diego sabe de carros. ¿Tienen 4 llantas? Bueno, para dar ese primer pedalazo, pues, porque ella lo que hacía era empujar una vez. Del resto me encargaba yo y me encargo yo hasta este momento. Y cualquier proceso nuevo, cualquiera, ha sido así. Ella empuja una vez y el resto me encargo yo, porque es que el mundo es un océano. Mientras más va creciendo uno, va más para el fondo. Y el agua, la inmensidad es, valga la redundancia, es gigante. Eso es una cosa que uno no sabe para dónde agarrar. Pero siempre está ese angelito que te dice, bueno, la orilla no la vas a encontrar, pero en este punto se mueve uno así. Porque no vamos para la orilla, vamos para el fondo. O sea, vamos mar adentro, ¿sí? Y pues entre más mar adentro, más difícil es mantenerse en pie, es mantenerse. Y siempre ha estado ahí, atrás, haciendo hey, 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 boogie, boogie, hey. Doña Nayibe. ¿Qué tan travieso era? Jonathan, yo me lo imagino. Se hacía sus travesuras. Más que travieso, era y ha sido siempre toda la vida muy feliz. Es siempre muy contento. Y a pesar de los problemas, él siempre saca una sonrisa, él siempre tiene un chiste, él siempre es jocoso, él habla mucho desde que era bebé. No, casi no nos damos cuenta. Doña Nayibe, la parte de ingresar a Jonathan al colegio, encontrar un colegio que lo recibiera, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue esa parte de ingresar, ya de estar en el nidito, en el hogar, a pasar ya a un colegio? O sea, ¿cómo fue esa transición? Bueno, para mí fue difícil encontrarlo, pero para mí se me hizo muy fácil, fue porque pues lo que hice Elizabeth, gracias a Dios me dio esa creatividad, lo que dicen ustedes. Entonces yo no quería dejar a mi hijo en San Cristóbal, porque ese era el colegio opción para todas las personas invidentes, niños. Y yo desde que llegué allá no me hallaba allá en ese colegio. Entonces yo empecé a ser como su maestra y como su todo. Y yo me fui a los colegios de la zona del barrio, los más cercanos, de preescolar. Y en ningún lado me lo recibían pues por su discapacidad. Y encontré uno donde yo le dije a la profesora, yo le traigo los materiales. Usted me dice hoy y mañana vamos a ver el círculo y yo le traigo el círculo, le traigo los dibujos, le traigo todo, para que usted no solo le enseñe a él, sino que le enseñe a los otros niños. Y si usted ve que no puede, pues miramos. Déjemelo como prueba. Usted haga de cuenta que es un reto así como lo fue para mí. Y la convencí. En un colegio privado del barrio. Entonces nos poníamos de acuerdo y ella me decía, no, mañana vamos a ver las vocales. Yo fui al INSI, porque en ese tiempo ya supe el INSI. Uh-huh. Allá me prestaron una tabla, una caja braille. Sí. Y pues obviamente yo ya había aprendido braille, porque yo fui allá con él
a estimulación temprana y me le enseñaron lo que fue las vocales y algunas cositas de las letras, y yo aprendí braille. Ujú. Y como nos prestaron esa caja, yo se la llevé a la profesora. Entonces yo le explicaba a ella cómo tenía que enseñarle y ella me ayudaba con eso. Y lo que era, digamos, las formas geométricas o las curvas, en esa época les enseñan que es una raya quebrada, que es una raya recta, que es un círculo. Todo eso me tocaba a mí llevarlo en relieve. Pero entonces ella todo ese material lo aprovechaba no solo para él, sino para toda la clase. Sí. Y a ella le encantaba porque yo le llevaba su material. O sea, la hacía tarea. profesora aprovechó no solamente para enseñarle a Jonathan junto con la señora Nayibe, sino que también lo vio como una oportunidad. Oiga, venga, o sea, no solamente acá tenemos sí, un niño con una discapacidad visual, sino tenemos también un muy buen potencial de aprendizaje. Sí. Y fue como en conjunto, y como el jardín era solamente preescolar, entonces para ella le pareció chévere. Y así lo hicimos durante los 2 primeros años, y ya después él pasó a primero. También fue otro proceso porque yo lo llevé a una escuela distrital, porque en el INSI nos dijeron que se iba a descentralizar la educación para que no fuera solamente en una parte de los muchachos invidentes solamente, sino para que fuera en cualquier colegio de Bogotá. Uh-huh. Y entonces yo lo llevé también al colegio, me lo recibieron únicamente como asistente porque no había ningún profesor capacitado para enseñarle a él. Entonces yo me fui a la Secretaría de Educación y pedí una tiflóloga. Me tocó parquearme todo un día para que me atendiera la secretaria de Educación. Y finalmente me atendió una asistente y me mandaron una supuestamente tiflóloga, pero no era tiflóloga. Nos llegó 2 meses después al colegio, pero era una educadora especial, pero con énfasis en retardo. Entonces ella tampoco sabía braille, tampoco sabía, hasta que otra vez nos tocó recoger firmas y volver a solicitar una tiflóloga, que fue mucho tiempo después, pero mientras tanto, pues como yo ya tenía como un poquito de experiencia y lo que no lo sabía, yo iba y lo preguntaba en el INSI, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Cómo puedo hacer para enseñarle tal cosa? Entonces como que yo tomaba las clases y iba y le enseñaba a él. Y así fue. Un verdadero ejemplo a seguir, señora Nayibe, porque si bien, o sea, esa parte de la inclusión a la educación primaria, no hubo una... Ay, ¿cómo lo pongo para que no suene tan feo? O sea, como que al principio hubo un rechazo. Y no habían ajustes razonables. Exacto. O sea, no es como ahorita que sí hay una inclusión y que en el mismo salón conviven niños con discapacidad visual, discapacidad auditiva, aunque ahorita creo que también estaban peleando porque no había intérpretes. Lo que la señora Nayibe hizo es muy admirable, de decir, bueno, o sea, si yo no me sé, o sea, cómo se hace cómo le enseño la A en braille, pues me voy para el INSI. Y la señora Nayibe tocó puertas y la luchó y la peleó por Jonathan. Sí. Que eso creo que hacen todas las mamás, o sea, pelearle. No todas tienen ese espíritu de red. No todas. Doña Nayibe, de pronto sí lo voy a recordar muy bien, yo no sé, Jonathan. ¿Lloraste el primer día que te dejaron en el colegio? Uy, yo no me acuerdo. Yo supongo que sí, pero no sé, no me acuerdo. Doña Nayibe. ¿No? Lloré más yo. La sobreprotejo. Sí. Él era feliz, él siempre ha sido un niño muy feliz y es muy activo, o sea, de hacer, de moverse, cantaba, bailaba, hablaba, preguntaba. Entonces el hecho de como, y que yo nunca lo encerré, o sea, como que si nosotros teníamos en la casa, por ejemplo, somos muy unidos con mis hermanos,
y enfrente a la casa hay una zona verde, entonces si nos reuníamos para jugar la lleva, pues él jugaba la lleva conmigo. Si nos dábamos botes en el pasto, él daba botes en el pasto conmigo. Entonces él era muy social y le gustaba como interactuar con otras personas. Pues el primer día del colegio para él eso pues como que fue una recocha. ¿Cómo que vamos? Sí. Bueno, cuéntanos, Jonathan, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, es que hay mucho por contar. Pero yo recuerdo mucho, bueno, ese jardín que no sé si es el mismo o yo tengo los recuerdos trocados, que también puede ser. Era un jardín era un jardín infantil, y recuerdo mucho las profesoras porque eran muy especiales. Había una profesora que o sea, todo el mundo para mí era, no entiendo por qué la gente es como que adivine quién soy, pero no te hablan, solo te tocan o te muestran las manos y tú tienes que adivinar. Es un reto que la gente te pone porque tú no ves, pero tú todo lo sabes. No sé, la gente se imagina cosas. Entonces yo me acuerdo muy puntualmente de una profesora que yo tenía en esos primeros años, que siempre que llegaba, ella me acariciaba, o sea, como que me acariciaba la cara, pero era como con las uñas. Ella me mostraba y yo, ella es la profe Mari. Sí, adivinaste, soy yo, no sé qué. Y así, digamos que con respecto a profesores, como que el primer contacto era así, para ellos todo era nuevo, igual que para mi mamá. Y digamos que eso hacía que, por un lado, pues yo me sintiera confundido en algunos momentos, porque como que, ¿qué hago? Porque a veces ellos me iban a explicar. Yo me acuerdo mucho cuando recién estaba aprendiendo braille, que yo me sabía las letras, pero en algún momento iban a, no sé, supongamos, el carro se dañó. Y la ñ, yo no sabía cómo carajo era la ñ. Cómo era la combinación de puntos de la ñ. Y me acuerdo que le pregunté a una compañerita estábamos en preescolar, en primerito, una cosa así, donde uno aprende a escribir. Le dije, oye, ¿tú sabes cómo es la ñ? Y me dice, la ñ es, no sé qué, y un palito arriba. Y yo, te sacó de la duda. Arriba. Claro. Sí, claro, ella me dijo cómo era la ñ. ¿Comprendiste al 100% cómo era? Ella te dijo cómo era la ñ viendo. Claro. Más no en braille. Claro. Me pasaron así un montón de cacharros que ahorita lo recuerdo con risa. Pero en ese momento era el problema más terrible, porque... Claro, la frustración. Y yo le decía, profe, es que yo no sé cómo es la ñ. Bueno, deje a su mamá que le ayude en la casa. Era la solución. Eso por un lado, digamos que los primeros años. Ya con el tiempo, hubo un colegio en el barrio también privado. Todavía los profesores, el dueño del colegio todavía me habla y me manda WhatsApp y todo. El profe Juan Carlos Ocampo. Ojalá algún día escuche esto. Es una persona de admirar. El tipo se dio la pela. Cuando yo iba a entrar a tercerito, él dijo, bueno, pues sí, yo lo recibo. Yo no sé braille ni nada, pero yo aprendo. Y mi mamá iba a la casa y les enseñaba el braille. Y el señor, muy activo mentalmente, se aprendía la combinación de puntos. Y ellos llegaron al punto de revisarme los trabajos. Porque, sea, no había posibilidad de que el señor hiciera la tarea. Nunca en la vida. Yo creo que ha sido el colegio que más me exigió. En ese colegio privado me exigieron demasiado. Y como yo venía acostumbrado a ser casi como que un asistente y hacer lo que podía, vamos a decir que preescolar y primerito y tal vez hasta segundo grado, yo iba casi que en calidad de asistente, hacía lo que podía o lo que quería. Uh-huh. Porque vamos a decirlo
a ciencia cierta, el ciego, la persona con alguna discapacidad sabe en qué momento puede manipular. Y eso se aprende también por instinto. No es que a ti te lo enseñen, es que tú lo aprendes porque sabes que la sociedad te va a tener consideración, entonces lo que tú no quieres hacer simplemente no lo haces. Y punto. Ay, no, es que yo estoy ciego. Porque yo no puedo. Hacer. Exacto, yo no puedo. Y resulta que llego a ese colegio privado. Yo quería seguir así, ¿no? Pues lo que yo no puedo, no lo puedo hacer. Y un buen día escuché que una de las, creo que era la directora o la coordinadora, no sé, la esposa del profesor Juan Carlos, le dijo a mi mamá: mire, mamita, su niño pasó a tercero, pero está muy quedadito. Si en no sé cuánto tiempo usted no me lo nivela, yo lo bajo a segundo. Porque él sí puede, él sí da. Lo que pasa es que Pero se eso me sí, hace el anda flojo. gringo. Y eso fue como que eso me rompió Corazón. ¿cómo decirlo? El modo de vida que yo llevaba. Yo decía, ¿cómo así? ¿Es que así no es? O sea, no es que uno hace lo que quiere. O sea, dentro de mi psiquis, yo estaba confundido. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué en el otro colegio sí y aquí no? ¿Por qué allá? Porque la vida no es así. Hay que esforzarse. Exacto, pero tú cuando eres niño no lo entiendes. Ujú. Tú cuando eres niño, para ti todo es nuevo. Entonces, fueron procesos de confusión, pero también fueron procesos muy bonitos porque, por ejemplo, en ese mismo colegio donde les estoy contando que casi que me bajan a segundo, terminé con, creo que ha sido la única medalla de excelencia académica que tengo. Es una medalla chiquitica. Todavía la conservo por ahí en un tablillero. Y asimismo los compañeritos, lo que dice mi mami es cierto. Yo siempre he sido imitador. Y me acuerdo mucho que alguna vez el profesor Juan Carlos nos puso un discurso de Jorge Eliezer Gaitán. Pues yo tenía como 8 o 9 añitos. Y yo no recuerdo en este momento qué decía el discurso, pero me acuerdo que la voz era más o menos esta. Y todos los niños eran toteados de la risa. Porque yo hablaba como Jorge Gaitán. Decían, ¡ay, Jonathan habla como Jorge Gaitán! ¡Jonathan habla como Jorge Gaitán! Y por ahí empezó Jonathan A encontrar la vena. a encontrar su lugar en la sociedad. Era Jonathan el guasón, el que hacía reír a todo el mundo y podía tener todos los problemas de la vida, pero con una habladita como Jorge Gaitán o con una habladita como, no sé, cualquiera que se me ocurriera en ese momento. En este momento digamos que no recuerdo imitaciones que haya hecho así de niño, pues rompía el hielo y la gente se agrupaba. Los ponía a cantar, me acuerdo que en ese tiempo estuvo la Magaleña, y yo los ponía a cantar, los ponía a hacer, con los pupitres hacíamos música y eran nuestros jueguitos, así como todos los chinos jugaban y se tiraban los lápices y unos se paraban en la mesa. Había el grupito que jugaba conmigo a hacer música, que jugaba conmigo a remedar voces de muñequitos, cosas así. Entonces, pues toda la escuela fue esa paradoja. Por un lado, la confusión. ¿Cómo así? Luego esto no era así. ¿Y por qué ahora es así? Y por otro lado era, bueno, pero qué rico que nos estamos desenvolviendo y que le estamos ganando la batalla a la vida. Porque cada proceso era una batalla, pero cada vez que yo entendía un proceso, era una victoria para los dos. ¿Cómo eran tus compañeros contigo, Jonathan? Había de todo. ¿Había bullying? Muchísimo. ¿Cómo manejabas ese bullying? Yo no Con sé. calma y con paciencia. ¿Cuántas veces le tocó ir a doña Nayibe a arreglar problemas con otros padres? No, yo no fui a arreglar problemas. porque- Jonathan los arreglaba solos. Sí. Pues eran muy crueles los niños. Los niños de por sí son muy crueles. Sí. Sí. Porque ellos son muy honestos.
Ellos hacen lo que sienten sin importar las consecuencias. Dicen las cosas Hablan como sin son. filtro. Exacto. Entonces un niño no sabe qué es ver y qué es no ver. Un niño a veces no entiende eso, sobre todo cuando están en edad de preescolar y esas cosas. Entonces ellos simplemente de pronto destapaban un yogur que él tenía en la lonchera y se lo echaban por la cara y le decían, muestre a ver si usted es verdad que no ve. O mientras que él se comía una cosa de la lonchera le quitaban otra. Cosas así. Entonces siempre tuvo algunos compañeritos fueron muy crueles, otros eran demasiado protectores, porque hay de todo. Y otros que solo con ellos querían que estuviera Jonathan porque ellos lo acompañaban al baño, lo hacían parar del puesto para que fuera al tablero, los ayudadores. Sí. Los angelitos. Exacto. Los angelitos. Y otros niños demasiado crueles. ¿Cómo manejabas el bullying, Jonathan? Bueno, al principio era muy duro. Muy duro. Yo... el hecho de no ver, ahora que lo estamos trabajando con unos chicos, con un colectivo de teatro, me doy cuenta que lo que ellos sienten yo también lo sentía. Cuando la gente se tapa los ojos para caminar por un espacio, se sienten perturbados, se sienten como que el mundo se cierra. Y aunque yo no viera, yo sentía que el mundo se me cerraba. Y el mundo era peor de cruel cuando de pronto yo sentía que estaba cerrado y a los dos lados sentía que había niños haciendo como perros bravos a punto de morderme, o que habían unos, yo no sé, nunca supe qué misterio, qué niño misterioso o qué niños misteriosos eran, pero yo recuerdo muy particularmente a alguno que me hacía bullying como con fósforos, porque yo escuchaba polvo, yo sentía el olor de la pólvora y el niño me hacía, soy el diablo, te voy a quemar. Y yo sentía olor de pólvora y a veces sentía calor, y lo sentía por un lado primero, luego por el otro, luego por el otro. Entonces me sentía encerrado y yo lo que hacía era llorar. En un principio yo lloraba y yo pensaba que ojalá se acabe el break. Quiero volver a donde mi profesora, quiero volver a donde mi mamá. Yo terminé haciéndome pipí como hasta los 6 años, tal vez por lo mismo. Pero después entonces recuerdo que una profesora me dijo, yo a todos los niños les he dicho que no lo molesten, pero si usted se encuentra alguno, dele duro, que yo respondo. Esa es la profesora que necesitamos. Fue tanta la desesperación de la profesora, porque les había explicado de todas las formas posibles, mire, su compañero necesita digamos que un cuidado especial, un trato. Y ellos no lo entendían. Entonces ella me decía, el que se deje coger, péguele, que yo respondo. Y pobrecito el que se dejara coger, si yo le decía, si yo lo pillaba que me estaba haciendo bullying, por suavecito que fuera, porque al que nunca me agredía, yo le conocía la voz, yo todo, y jamás lo iba a agredir. Pero al que yo sabía que me agredía, no solamente lo agredía cuando me lo encontraba, sino que fraguaba el plan de la venganza. O sea, yo era como, bueno, yo sé que ese tipo se hace en tal parte, le voy a hacer lo mismo que él me ha hecho. Era mi forma. Y tal vez por la misma, ahí sí como dicen, el pecado acobarda. Tal vez a mi mamita nunca la llamaron para resolver problemas porque los mismos docentes, los mismos niños, los mismos padres muy en el fondo saben quiénes son sus hijos. Y pues sabían que mi conducta no era 100% agresiva. Entonces yo digamos que así lo superé en un principio. Ya más grande, pues como me volví el payaso, les imitaba las voces.
Y Ven, espérate. ¿Cómo el que te decía que era el diablo te volvió a molestar? ¿Cómo le paraste el bullying a él? nunca supe qué pasó. Un buen día dejó de pasar. O sea, nunca le pegaste. Nunca pude. Nunca lo encontró. Nunca. ¿No nunca lo pude. vio? Nunca lo vi. Literal. Nunca supe quién era. Jonathan, ¿tú cómo hacías para movilizarte? ¿Usabas siempre bastón o cómo? No. ¿Cómo hacías? ¿Cómo era tu movilidad? Bueno, cuando estabas con tu mamá bien, pero pues nosotros, por lo general, siempre usamos bastón para nuestra movilidad. Claro. Ahora le están poniendo a los niños a que usen el bastón. Sí. Y yo creo que Me eso... parece genial. No, ¿No? no. Eso es un mal horrible que le están haciendo a los niños. ¿Por qué? Porque eso es como que tú, siendo oyente, te pongan un audífono para que escuches mejor. Sí, claro. En un primer momento uno lo ve como, claro, es un suplemento maravilloso y puedes movilizarte súper bien. Pero se te olvida, en el caso del bastón, se te va a olvidar explorar con los pies. Se te va a olvidar caminar sin el bastón. Y lo sé porque cuando yo era niño, cuando ya conocía el espacio, supongamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, en el colegio, cuando ya lo conocía, yo corría por el colegio, literal. Así fuera pegado de las paredes, pero corría. Andaba por el colegio como andan nuestros compañeros ciegos aquí en el CRAC, instituto en el cual se le obliga al personal a andar sin el bastón por, no sé, por prevención, por seguridad, por lo que sea. Pero es una medida terapéutica increíble. El niño tiene que aprender a explorar. Al niño no se le puede coartar ese derecho que tiene a entender que el tacto no solamente son las manos, el tacto son los pies, el tacto es la piel de tu brazo, todo eso es tacto. Yo aquí estoy arrastrando mis pies por debajo de la mesa y estoy sintiendo que el tapete tiene arrugas, cosa que tú no haces o dejas de hacer o pierdes la capacidad de hacerlo cuando usas el bastón. Entonces yo cuando niño no usaba el bastón. Juan David no planchó el tapete. Pero es que un tapete planchado, hermana, imagínense usted. No, ¿A qué edad usaste bastón entonces? Fue también traumático. Para todos es traumático. Yo empecé a usarlo sobre los 14 años, pero recuerdo, no sé en este momento cómo se llama el señor, pero recuerdo mucho un señor que decía: mire, no le tengan miedo al bastón, a usted el bastón le abre muchas puertas, porque usted con un bastón lo eximen de hacer fila, usted con un bastón lo ven y no lo roban, y lo mejor de todo, usted con un bastón puede hacer amigos. Sí, claro, porque cuando usted lo ven con un bastón en la calle, alguien le va a decir: ¿le puedo ayudar? ¿Para dónde va? ¿Qué necesita? Y el tipo me dio en la fibra que yo necesitaba. Esa frase de "el bastón abre puertas" me caló como anillo al dedo. Como anillo al cuello, decía un árabe. Entonces yo me casé con esa frase: el bastón me abre puertas, el bastón me abre puertas. Y fue traumático porque al principio la gente lo veía a uno y pobrecito, ¿qué será? El cieguito, no sé qué. Pero ¿por qué será que al principio todo el mundo lo victimiza a uno? porque tú eres traste usando ese bendito palo. O sea, nosotros a duras penas sabemos caminar sin el bastón. Ahora imagínate caminando tratando de encontrar los objetos con un bendito palo. Bueno, pues lo estoy poniendo en palabras muy rudas y me excusan. Pero pues es que somos trastes. Todo el que es torpe va a generar lástima. En un principio, claro. Es absolutamente normal. Estamos aprendiendo. Pero eso tú no lo entiendes, sino con el tiempo. A mí ahorita me pasa. Y yo me río de mí mismo. Mucho torpe. Y me río de cuando me pierdo, de cuando me choco.
Cuando le vaya, da besos a los postes. por ejemplo, me río, pero cuando le pasa a uno al principio es duro. Entonces es traumático, pero para mí el bastón ha sido una independencia brutal. Yo cuando salía por ahí a rumbear o ya después con el tiempo, ya en la universidad, No te ya, adelantes, no te adelantes. digamos, para redondear la idea, cuando empecé a salir solo por la calle, como que no me las creía que ese palito con ese poco de varillas me podía servir para irme para todo lado. Entonces al principio sí es traumático, pero después tú te das cuenta que con eso puedes salir y puedes explorar el mundo y puedes ir a un parque y puedes hacer muchas cosas. Tú le das gracias a Dios por aprender a usar este elemento. Sí. Bueno, doña Nayibe, por último quiero preguntarle, ¿qué le diría a esas mamás que han pasado por lo suyo? Gracias. Sí, pues yo le diría a todas las mamás, no solamente que tengan hijos con discapacidad visual, sino independientemente, porque hay veces tenemos los hijitos con todos sus sentidos y tienen más deficiencias que aquellos que tienen discapacidades. Es luchar por ellos y siempre estar con ellos, acompañándolos y perseverando, porque ellos solos no pueden. Nosotros como mamá, como papá, como familia, necesitamos darle herramienta a esos niños, especialmente de 0 a 7 años, para que ellos formen su carácter, para que ellos formen su cuerpo. Lo que decía Jonathan hace un rato es muy importante, lo del uso del bastón. Porque fíjese que si ellos no aprenden a explorar su propio cuerpo, cuando las personas no ven con su lateralidad, conociendo su cuerpo, conociendo la forma de rastreo con los pies, hasta con las rodillas, con el cuerpo, saber que si yo me recuesto a esta pared, sé que es una pared con pavimento, sé que es una pared pintada, sé que es una pared en madera. Eso es muy importante explorarlo, porque eso le ayuda a uno a desenvolverse no solamente en su caminata, en su movilidad, sino en muchos aspectos de la vida. Entonces es muy importante el acompañamiento con los niños todo el tiempo, y más ahora en estos tiempos que estamos viviendo. Hay que darle muchas bases y muchos valores a los niños, porque eso ya se ha perdido. Independientemente que sean con su discapacidad o no, es primeramente el acompañamiento, el temor de Dios, porque fíjese que eso hace muchísimo que los niños crezcan. Parece mentira, pero sí lo hace. Muchísimo. Los valores se han perdido tanto, y eso es importante en los niños, porque eso es lo que los ayuda a crecer. Y pues obviamente las mamitas, que no se olviden de que los niños no pidieron venir al mundo. Independientemente de su condición, los niños nacieron porque yo quise traerlo al mundo. Y yo no lo puedo traer a un mundo que está casi destruido y soltarlo como si fuera cualquier cosa. Es mi hijo, es sangre de mi sangre, cuerpo de mi cuerpo. Y por lo tanto es una responsabilidad en todo sentido, emocional, social, espiritual, que yo tengo con ese ser. Entonces, de todas las maneras, yo sé que uno saca fuerzas, saca habilidades, saca inteligencia. Dios le pone a uno todos los caminos y todos los implementos necesarios para salir adelante. Porque a mí me ayudó bastante y me aparejó todos los caminos para salir adelante. Y yo pienso que en este momento me siento orgullosa de mi hijo, de lo que él es, de lo que él ha logrado, y no solo porque yo le he dado los medios, sino porque él también lo ha querido hacer, porque no depende solo de los papás. Muchas veces uno le da a los papás todas las herramientas, y si los niños no quieren, no quieren. No quiero. Entonces tampoco depende exclusivamente de los padres, pero uno tiene que intentarlo siempre, salir adelante. Así es. Bueno, pues doña Nayibe, en serio que son palabras muy bonitas. Creo que a los que estamos acá nos llegan al corazón y
nos da muchísima alegría, en serio, saber que una persona como usted sacó adelante a este gran hombre que tenemos hoy acá. Así que nada, me queda solo felicitarla y por parte de mis compañeros agradecerle por habernos acompañado a este programa, a esta entrevista de este gran hombre que, como lo digo, su merced forjó y va a seguir forjando hasta que Dios nos lo permita. Muchísimas gracias, señora Nayibe. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señora Nayibe. Muchas gracias, señora Nayibe, muchas gracias, Jonathan. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues tela para cortar es lo que hay. Sí, señora.